tal, mis queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, en este día, me van a acompañar en mi día de trabajo. Voy a instalar un condensador y un furnace. Así que vamos hacia adelante. Vamos a ver qué es lo que hay en este día de trabajo. No sé si se ve en la cámara. Ahí está el nivel. Lo voy a marcar. Listo. Vamos a hacer los hoyos ahora. Estoy con un poco de catarro, que está frío. Ahorita estamos a 38 grados Fahrenheit. Así que sí está un poco frío. Pues el último. Así este fue. Perfecto. Ahora vamos a conectar este condensador. Este es de 25 amperios, así que ya igualmente le ponemos el conector. Vamos a medir la tubería flexible. Aquí tengo un pedazo que me sobró antes. Vamos a ver si es que este es el size perfecto. Vamos a medirlo tanto aquí como allá. Sí, este sí. Tengo que quitarlo un poco y ya. Ok, vamos a poner nuestro conector aquí. Vamos a poner nuestro conector. Lo apretamos. Exactamente, listo. Ok, como les dije, esta unidad es de 25 amperios. Así es que voy a correr el cable número 10. Ok. Ok, tenemos suficiente al otro lado. Vamos a cortar. Ahora vamos al otro lado a empujar el cable para hacer las conexiones. Ok, ya estamos aquí. Vamos a correr el cable uno por uno hacia el disconnect switch. Ok, tenemos todos los tres cables de adentro. Lo que vamos a hacer ahora es tapar y vamos a hacer las conexiones en el disconnect switch. Ya estamos aquí, vamos a marcar el blanco, vamos a hacerle la línea, vamos a marcarlo para que todo el mundo tenga seguridad, que sepan que tiene corriente. Lo marcamos porque es color blanco y para que todo el mundo sepa que tiene corriente. Bueno, esta es la línea, vamos a conectar. En este caso la línea va a la mitad, así que vamos a conectar. Aquí vamos a medir. Cortamos y pelamos. Y conectamos. Ahí está.
Así mismo hacemos con el próximo. La segunda línea ya está ahí. Apretamos y ya tenemos las dos líneas conectadas. Green. Ahora vamos a conectar la tierra. Aquí está la tierra. Vamos a conectar la barra de tierra. Debía haber conectado la tierra primero, pero ni modo. Ahí está la segunda tierra. También apretamos y terminamos con esta. Ahora vamos a conectar la carga. Vamos a pelar el negro y el rojo. Conectamos a los lados y ya. El cable negro está listo. El cable rojo también está listo. Ponemos nuestro desconector a mí me gusta dejar en off, en apagado. Ponemos nuestra tapa. Cerramos y esta parte está terminada. Ya aquí tengo mi conector de 90 grados. Aprieto. Ok, ya conectamos la tubería. Apretamos. Eso que quede bien firme. Listo. Nos toca hacer nuestras conexiones. Vamos a hacer los splices con estos cables, estos dos de aquí y la tierra. Verde, rojo, negro. Los guardamos, los acomodamos y tapamos. Ahora para el termostato lo único que tienen que traer es los 24 voltios. Y eso es todo. Una vez que tengamos listo la parte de afuera, que es el condensador y el disconnect switch, vamos a proceder a instalar la parte de adentro, que es el furnace. Lo único que vamos a hacer aquí, vamos a colocar una caja para el switch, la vamos a sujetar con tornillos para que quede firme. Luego de esto vamos a hacer la conexión. Tal como ven ahí en la pantalla, vamos a conectar el furnace y esta corriente va a venir desde este switch que lo estoy mostrando ahorita. La línea o el circuito debe ser dedicado, pero a la vez este circuito también va a alimentar este toma corriente, que a la vez es para una bomba o un pump que va a sacar el agua hacia afuera. También lo que vamos a poner es esta tapa roja, la que ven ahí, esa la que dice emergency switch o un switch de emergencia. Este realmente no les podría decir que es un código eléctrico, simplemente más sería no por código sino por tradición, ya que yo no he encontrado realmente el código específico para poner este tipo de tapas que diga switch de emergencia. Teniendo todo esto ya listo, cumplimos con los requerimientos del National Electrical Code. Recuerda de darle a este video un pulgar arriba y si te gustó, deja por favor tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado.
Hasta el próximo video. Chao.